Atención, atención. La alarma indica peligro o alerta roja. Indica que tendrá lugar un ataque aéreo. Abandonen sus puestos de trabajo y diríjanse a un refugio. El apoyo financiero norteamericano a Irak continuó durante toda la guerra. Varios bancos de los Estados Unidos, además de otros bancos extranjeros, por ejemplo, italianos, apoyaron en cuestiones financieras a Irak para que comprasen armas y otros materiales con esos créditos. Se ha descubierto que Francia también dio su apoyo económico a Irak. Las relaciones diplomáticas entre Bagdad y Washington mejoraron con rapidez. En 2 años, los Estados Unidos garantizaron más de $2,5 billones en préstamos asegurados del gobierno a Irak. En uno de estos casos, en febrero de 1988, el Banco de Atlanta dio un préstamo de $300 millones al gobierno iraquí, y la Agencia de Créditos para Exportaciones de los Estados Unidos dio otro préstamo asegurado de $500 millones al gobierno de Irak para invertirlo en el proyecto de un oleoducto para llevar el petróleo iraquí hasta el puerto de Aqaba, en Jordania. El proyecto se contrató con una compañía norteamericana llamada Bechtel Corporation. Estados Unidos no estaba tan a favor de Irak como para defenderlo ante Irán. Aún tenían un trauma. Habían experimentado el trauma del ataque a la embajada, la toma de la embajada y los diplomáticos mantenidos como rehenes. La invasión soviética de Afganistán y su presencia en el Golfo Pérsico se convirtió en una pesadilla para los Estados Unidos. Un hombre no puede ser elegido como presidente de los Estados Unidos si ese hombre no obedece a las inversiones de Israel. El arma de Israel contra Estados Unidos, ya se sabe, es un arma financiera. Lo que se conoce como crisis financiera se podría pensar que es otra cosa, pero no. Siempre nos movemos en el mismo terreno. Creo que los Estados Unidos no son independientes en sus políticas. No solamente Estados Unidos, también Francia. Francia también estaba del lado de Irak. Francia también fue responsable. Francia también se encontraba en el campo de batalla iraquí. En mi opinión, eso... Nunca he entendido por qué Francia apoyaba el régimen de Irak. Y no solamente Francia, también los Estados Unidos. ¿Por qué apoyaban ese régimen? Al quitar a Irak de la lista negra estadounidense sobre el terrorismo, las empresas, entre ellas American Steel, corrieron hacia el mercado iraquí para inundarlo de productos y de equipamiento militar. En abril de 1981, Salah Omar al-Ali, el enviado iraquí a las Naciones Unidas, invitó al director de American Steel a Bagdad. El propósito era firmar un contrato de $1 billón con Hussein Kamel, el yerno de Saddam. Kamel era el ministro de Industria y de Industria Militar de Irak, el MIIM. Dio a los norteamericanos una lista de la compra de tanques, radares y helicópteros. El pedido llegó en menos de un año, así que continuaron pidiendo más y más.
Washington nunca hace nada, en ninguna parte del mundo, sin basarse en dos intereses principales. El interés número uno siempre son los negocios. Y el número dos es la situación, el interés estratégico en la región del momento. Y podemos adivinar algo fácilmente en relación a los intereses estratégicos de Estados Unidos o la OTAN. Sirven para hacer más débiles a los demás, algo muy importante. Los Estados Unidos recordaron el Tratado de Argelia, el artículo 9 en particular, argumentando que no podían devolver sus propiedades a Irán porque estos se encontraban en guerra con Irak, y Estados Unidos debía mantenerse imparcial y neutral entre las dos partes enfrentadas en dicho conflicto militar. A pesar de la superioridad militar de Irak, el éxito de Irán en varias batallas era una molestia dentro de los muros de la Casa Blanca. Tras el bombardeo a la embajada de Estados Unidos en Beirut en 1983, desde Washington se decidió dar prioridad a evitar que la revolución islámica de Irán se extendiese por otros países. Se apresuraron a afirmar que los bombardeos habían estado apoyados por Irán. El objetivo era acusar a Irán de apoyar el terrorismo para así evitar que ganasen la guerra. Entonces Estados Unidos impuso sanciones a Irán. Aún había países que hacían negocios con Irán, cosa que no sentó muy bien a los norteamericanos. Los buques de guerra norteamericanos hicieron que se tomaran ciertas medidas en contra de las plataformas petrolíferas. Fue un grave error. De todos modos, yo tampoco estoy muy a favor de destruir la infraestructura económica, ya que no es una buena forma de debilitar a un gobierno. Así solo se debilita a la población, se debilitan los medios de subsistencia de toda la población. En mi opinión, eso no está bien. Va en contra de los derechos humanos. Pero bueno, ese era su método de ataque en la contienda. El antiguo agente de la CIA Max Sherry escribió: el embajador estadounidense de Arabia Saudí, Richard Murphy, creía que el mejor modo de frenar a Irán era informando a Irak sobre las condiciones y la posición de las fuerzas militares iraníes. Para que eso ocurriera, el Departamento de Estado norteamericano, el Departamento de Defensa y la CIA, dirigida entonces por William Casey, tendrían que trabajar juntos. Su alianza proporcionó a Saddam un servicio de inteligencia sin igual. Ahora Saddam tenía información sobre las posiciones militares de Irán, información recopilada por los aviones de control y vigilancia aérea estadounidenses y por los sistemas de radar localizados en Arabia Saudí. Pero los estadounidenses hicieron bastante más que tomar fotografías satelitales y enviarlas a Bagdad. Estados Unidos desplegó a sus militares en Irak para entrenar a los mandos militares iraquíes en el uso de toda esa información. Estados Unidos ayudó a Irán tanto con dotaciones de ayuda como con información, por ejemplo, en vigilancia aérea. Además, le dieron a Saddam $2 billones en ayuda alimenticia. El problema estaba en que la Corte Penal Internacional suele estar bastante satisfecha consigo misma. No posee los mecanismos necesarios para reaccionar a tiempo ni para poner a los grandes poderes en su sitio. El ministro de Industria y de Industria Militar, Hussein Kamel, estaba decidido a comprar misiles de largo alcance para llegar a la capital de Irán. Un misil de ese tipo necesitaba un combustible sólido, así que envió a un hombre llamado Abdul Kelmi a Estados Unidos para encontrarlo. Kelmi llamó a todas las puertas, desde la SNC en California del Sur a Car 6 Aerotech en California.
Finalmente, el 8 de marzo de 1988, Carl Zeiss Aerotech hizo un envío a la embajada egipcia en El Cairo y la embajada lo sacó en secreto de los Estados Unidos. Kelmy obtuvo la mayor parte de la información sobre el misil Cóndor II de documentos de alto secreto de la NASA. Somos, por definición, una asociación antimilitar, así que, por supuesto, condenamos la venta de armamento a cualquier país. Una de las razones por las que lo hacemos es porque el que ahora es nuestro amigo puede convertirse más adelante en nuestro enemigo. Así que nos encontramos en un círculo vicioso de darle armas a la gente para después tener que destruirlas. Así que estamos en contra de los tratados de armas con cualquier país. Desde el principio de esta guerra impuesta, hemos podido escuchar las palabras de los Estados Unidos en contra de Irán. Obligaron a las Naciones Unidas a que reconociesen el acto de agresión iraquí. Como sabrás, el Departamento de Comercio estadounidense dio licencia a numerosos productos para luego abstenerse de vendérselos al Departamento de Energía. El producto más común eran los ordenadores que trabajaban a una gran velocidad. Pero basándose en el régimen de control de la tecnología de misiles, un tratado informal firmado entre los Estados Unidos y otros países industrializados, la venta a Irak de cualquier tecnología de misiles avanzada estaba prohibida, así como que poseyeran la tecnología y el equipamiento militares más sofisticados, incluyendo misiles de largo alcance guiados por láser. Necesitaban grandes tecnologías, y los estadounidenses y otros fabricaron superordenadores para ello. En 1985, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aceptó la petición de Irak, permitiendo que Associated Electronics, de Nueva Jersey, fabricase ordenadores híbridos, digitales y analógicos a pesar de la oposición del Departamento de Defensa Tecnológica y la Administración de Seguridad. Pero poco después, en junio de 1986, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se quitó de en medio al Departamento de Defensa. El Consejo de Seguridad Nacional le dijo al Pentágono que no se entrometiera en las licencias de exportación de tecnología de defensa a Irak. Estas empresas han tenido relación con las armas de destrucción masiva de Saddam. No las hubiese conseguido sin su ayuda. Varias de estas compañías proporcionaron productos químicos a Irak. Empresas de Francia, de Alemania, de Suiza y también, desgraciadamente, unas pocas empresas estadounidenses. Cuando me encontré por primera vez con la información sobre el apoyo de Estados Unidos a Irak durante la guerra de 8 años contra Irán, recordé una frase célebre que dice que las cosas son diferentes sobre el papel y en la práctica. Si los medios de comunicación y los periódicos fueran las únicas fuentes de información, quizá eso no fuese el modo correcto de interpretarla. Pero los informes de los investigadores de la Comisión Especial de las Naciones Unidas, la UNSCOM, y la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección, la UNMOVIC, además de aquellos escritos por el Subcomité de Estados Unidos y por la propia Casa Blanca, todos testifican que en aquella época la venta de equipamiento militar a Irak era ilegal. También son muy importantes los documentos desclasificados por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ya que corroboran esta información. Además, las tropas norteamericanas que sufrieron heridas químicas en Kuwait están utilizando las mismas pruebas para ganar una demanda por $5 millones contra las compañías estadounidenses que proporcionaron a Irak armas químicas. El abogado de los veteranos, en una entrevista, dice que, por desgracia, las compañías norteamericanas están entre las que vendían armas químicas a Irak. Estaba en la línea de la estrategia estadounidense. Si Irak hubiese ganado la guerra, se hubiese convertido en una potencia industrial y militar enorme. Creo que fue Kissinger quien dijo: qué pena que no puedan perder la guerra a los dos países. Querían acabar con ambos países, que ambos fuesen débiles y, ante todo, que muriesen un montón de musulmanes.
También utilizaron armas nucleares contra la inocente población japonesa. Han sido los primeros y los últimos en utilizar armas nucleares, y ahora tienen arsenales, pero están hablando de un supuesto programa nuclear en Irán. Estoy de acuerdo en que los proveedores de material químico a Irak fueron muy numerosos, muchos más de los que conocemos. Creo que no se trataba solamente de negocios ni de personas individuales, sino que también los gobiernos han estado involucrados, representando un papel como mínimo inmoral, además de posiblemente también ilegal. La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPCW, es lo que se llama el Instrumento de Tratado de las Armas Químicas. Un tratado internacional que se firmó en 1993, en una conferencia internacional que tuvo lugar en París, y que entró en vigor legalmente como un tratado vinculante internacional y legal en abril de 1997. Estados Unidos ha sido quien ha violado este tratado en la mayoría de las ocasiones. Los primeros que no han cumplido su promesa dentro del límite de tiempo establecido por el tratado, y el segundo país es Rusia. Estos dos países poseen los mayores arsenales de armas químicas del mundo. Las leyes de guerra prohíben el uso de armas químicas y se ha hecho hincapié en su ilegalidad en todos los puntos del tratado por las normas de derecho imperativo. Aún así, la comunidad internacional permanece en silencio a pesar de conocer el uso de armas químicas contra Irán por parte de Irak. ¿Pero por qué nadie ha hablado? ¿Y por qué el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha condenado a Irak? Las respuestas a esta pregunta se encuentran en los documentos del archivo publicado por el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Cuando la Universidad de Georgetown hizo públicos esos documentos, el gobierno norteamericano impidió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenara a Irak. También impidió que el Consejo mencionara el nombre de Irak en su declaración como poseedor y usuario de armas químicas. ¿Tienes algo sobre Irán en esos archivos? No, no tengo nada. Nada. Siempre prestamos más atención a lo que tenemos más cerca. Sí, eso es. El problema principal de estas actividades en la sombra es el tema de la causalidad. Ahora sabemos que los Estados Unidos y la Federación Rusa, que entre los dos poseen más del 95% de las armas químicas que hay acumuladas en todo el mundo. El uso por parte de Irak del llamado gas mostaza. El gas mostaza es un gas inodoro cuyo efecto dura hasta varios años después. Esto significa que, cuando usas este gas, no percibes sus efectos de inmediato. Es el mismo gas que se utilizó durante la Primera Guerra Mundial. Te quedas ciego, te desfigura, etc. Esta pared, este mural, es probablemente la obra de arte más icónica de la Primera Guerra Mundial. Se llama muy apropiadamente Los Gaseados, y lo pintó John Singer Sargent. Cuando empezamos a pensar en el diseño, queríamos algo que capturase todo lo que significaban esta organización y el tratado. Y aunque se trate de una escena de un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, podría haberse pintado también en los campos de batalla de Irán durante la década de 1980. Por supuesto, Irak no pudo producirlo. Hubo muchas otras, pero creo que podríamos llamarlo un arma química básica.
Ahora poseemos armas químicas mucho más sofisticadas. Ya que el envío de la compañía química fue bloqueado por las aduanas del aeropuerto holandés, las plantas químicas de Samarra nunca lo recibieron. Pero las relaciones entre la industria militar iraquí y las compañías norteamericanas tales como la Reserva Federal de Nueva York, Florida Chemical, Bechtel Corporation o la Agencia de Créditos para Exportaciones de los Estados Unidos ayudaron a la construcción de más de una planta química. Así fue como Irak consiguió la tecnología para producir el mortífero gas nervioso conocido como VX. Estados Unidos tenía el monopolio sobre la bomba VX, pero debían recompensar a Irak por entrar en guerra con Irán. Así que permitieron que fuese el otro único país del mundo poseedor de ese arma. Con el conocimiento técnico de la bomba VX y los superordenadores norteamericanos, Irak se convirtió en un gigante químico internacional.